Apocalipsis capítulo 5, sobre todo los primeros 5 versículos. Pero capítulo 5, casi todos los comentaristas dicen que el capítulo 5 es el preludio a los 7 sellos, cuando se abre el rollo y se rinde adoración al Cordero, así dicen los comentaristas. Y es que vamos a hablar esta mañana precisamente, hermano, de los 7 sellos en los tiempos finales. La vez pasada hablamos sobre la gran batalla. Y cualquiera pensaría que el hermano se equivocó, porque debió primero haber predicado esto. No, hermano, que no estoy siguiendo una secuencia. Simplemente leo cosas y me surgen inquietudes. Es la respuesta que dio un pastor de Tucson. Yo lo conozco. Él fue pastor muchos años en Casas Adobes. Y él tiene una página y la gente le escribe. Y alguien le escribió preguntando precisamente sobre esto. Y el hermano, así sencillo, dio una especie de estudio bíblico. Y cuando yo estaba leyendo y traduciendo esto, dije, esto nos puede ayudar mucho aún a nosotros. Ahorita que estamos viviendo tiempos de angustia por las cosas que están ocurriendo, pero a nosotros nos hace pensar, hermanos, que ciertamente sí estamos en los últimos tiempos, pero no podemos ponerle fechas, no podemos ponerles medidas. De repente habrá cosas que se pondrán muy, muy terribles y aún así todavía no es la segunda venida. Cuando el Señor venga, ocurrirán cosas asombrosas y horrorosas. Eso hay que verlo, porque esto no es para ponerlo en el Facebook. ¿Quién cree que Cristo viene? Y todo el mundo le pone amén, 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 amén. Suena muy bonito así. Y cuando hablamos de cosas horrorosas, hermano, ¿por qué esto? Porque es el juicio de Dios que se estará efectuando. Así que Apocalipsis pareciera que está diseñada para ser confusa, pero no es así. Hay cosas duras, pero no son tan difíciles de entender, sobre todo si uno lee la palabra y la sigue escudriñando. El apóstol Pablo escribió el libro de Apocalipsis, eso no se nos debe de olvidar. Y el libro de Apocalipsis vino después de una visión que Dios le dio a Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Y una cosa interesante en todo esto, Juan podía haber estado llorando allí en un rincón, escondido en la última esquina de su celda, pero no, parece que él se ponía a orar y se ha de haber puesto a cantar como lo hizo el apóstol Pablo cuando una vez estuvo encarcelado. La cosa es que no sabemos qué él hacía, pero Dios le reveló una visión. Por ejemplo, el capítulo 1 de Apocalipsis, Dios le mostró a Juan la visión del Cristo resucitado. Y mire que Juan fue un compañero pues muy especial en cuanto a ser discípulo del Señor Jesús. Juan nunca abandonó al Señor Jesús.
Todos los demás discípulos corrieron cuando los soldados llegaron con sus espadas, salieron huyendo, pero Juan se quedó allí. Incluso tuvo el privilegio de estar al pie de la cruz, acompañando a la madre de Jesús y escuchar la voz de Cristo, darle la responsabilidad de cuidar a María como si fuera su madre, y darle a María pues el trabajo de tomar a Juan como si fuera su hijo. Bueno, son experiencias muy interesantes y Juan no dejó de tener estas experiencias. Cuando leemos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vemos que el Señor le escribe a 7 iglesias y no solamente las alienta, sino también las exhorta a ser fieles. Pero el capítulo 4, Dios le da la visión a Juan de cómo sería el trono de Dios. Y el capítulo 5 habla sobre las cosas que van a suceder antes de que Cristo venga y por supuesto descrito en sellos. Si usted puede imaginarse cómo fue escrito Juan, no fue un libro como estos que nosotros ahora tenemos, así más grandes o más chicos, sino que eran rollos. Y puede ser que este era un rollo muy grande porque tenía todas las separaciones que he mencionado. Una cosa importante que les dije la semana antepasada, que el libro de Apocalipsis está organizado en torno a 3 grupos de 7. 7 sellos, como menciona capítulo 5 y capítulo 6. 7 trompetas, como usted lo puede ver en el resto del libro. Y por supuesto, las 7 copas de oro. En los 7 sellos, el Señor le describe cómo la humanidad va a ser destruida por el mismo hombre. En las 7 trompetas, a Juan se le describe cómo será la destrucción de la humanidad, pero ahora por parte de Satanás. Pero cuando se lee las 7 copas de oro, Apocalipsis le enseña a Juan sobre la destrucción de Dios que él hará sobre la humanidad. Y todo esto es el juicio de Dios. Bueno, todo esto que está pasando es el juicio de Dios. Y un día va a caer como Dios así lo tiene descrito. Leímos hace rato en el capítulo 5, versículo 1, que Juan vio en la mano derecha de aquel que se sentó en el trono un pergamino y escrito por ambos lados. Y además de eso tenía 7 sellos bien marcados. Anteriormente, las cartas que se enviaban a los destinatarios, pues se doblaba, como decir así, a la mitad. Y luego, en esta parte de aquí, se le ponía un sello de un material especial y
se calentaba el sello y luego se le ponía encima. Eso era para mostrarle a la gente que esa carta era personal, tenía que ser entregada en manos del destinatario, y por supuesto que quien osara abrir esa carta para descubrir todo lo que estaba ahí, estaba atentando contra el que lo había enviado. Creo que algo similar ocurre en esta figura. Es un libro bastante grueso, hecho de pergamino, según la costumbre, o de pieles, según la costumbre, y para que no se pudiese abrir, solamente tenía un sello. Pero capítulo 5 es muy interesante, porque a Juan se le dice que este libro no puede ser abierto por nadie que esté por ahí cerca, ni por él mismo. Y según el versículo 4 dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguna persona digna de abrir el libro, así que no lo podía leer y no lo podía mirar. Pero viene una promesa. Casi le dice, no llores, porque hay alguien que sí lo podrá hacer. Y versículo 5 lo describe, que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esto nos ayuda a entender, hermanos, lo que dice la palabra. Aún gracias a Dios. ¿Saben, hermanos míos, por qué nosotros tenemos, además de una buena oportunidad de leer, estudiar y entender la palabra? No ha sido por nuestro intelecto, hermanos. No ha sido por nuestra capacidad, sino ha sido por el poder de Dios y la soberanía de Cristo. Así que cuando usted abre este libro para leerlo, debe de entender que Dios ya lo ha abierto para usted. Por eso tiene que estar de veras gozoso, interesado, y por supuesto debe de tener su corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Así que, Juan, ¿puede usted imaginarse el gozo cuando se dio cuenta que ese libro podría ser leído, podría ser interpretado, porque Dios daba la oportunidad? Ahora, los primeros 4 sellos que aparecen en el capítulo 6, porque ya pasamos al capítulo 6, se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Seguramente esto lo ha escuchado por ahí. Y aquí habla de las cosas que estos personajes irán haciendo, tan solo porque otros sepan de este acontecimiento. ¿Cuál es el primer sello? El primer sello tiene que ver con un jinete muy especial que va montado sobre un caballo blanco.
Si yo les preguntara esta mañana, ¿quién cree que sea ese jinete que monta ese caballo blanco? No quiero que me digan que fue el Señor Jesucristo, porque no es. El Señor Jesucristo no es. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, dice Juan, observé cómo el Cordero abría el primero de los 7 sellos. Así que este personaje, dice el versículo 1 y versículo 2, y miré que allí delante de mí había un caballo blanco, su jinete sostenía un arco, tenía una corona, cabalgó como conquistador empeñado en la conquista. Hermanos, el color blanco representa la paz, pero el jinete del caballo blanco es una falsificación de Cristo. Satanás produce esto. En pocas palabras, él es el anticristo, que obtiene poder por prometer paz. En los últimos tiempos, cuando el anticristo esté visible, hará un pacto con los israelitas y les ayudará para que construyan el templo. Porque todos estos tiempos ellos han querido construirlo. Y dice que hay una gran maqueta ya hecha. Pero por alguna razón que la gente no quiere entender, el templo no puede ser construido. ¿Y cuál es la razón? Hermanos míos, que Cristo todavía no viene. Cuando Cristo venga, el templo va a estar construido. Pero el Señor no lo va a pisar, porque el anticristo estará allí. Y en este pacto de paz, pues mucha gente seguirá sus órdenes. Tiene que darse cuenta que tiene un arco, pero no tiene flechas. Puede ser que esto ocurra en el comienzo de la tribulación. Los primeros 3 años y medio son pacíficos. Los últimos 3 años y medio, el anticristo traerá destrucción, traerá desolación. Pero su obra es parte de los primeros juicios que Dios tiene sobre un mundo que ha rechazado a Cristo Jesús. Este personaje viene en un caballo con ínfulas de conquistador. La gente va a caer redondita a sus pies. Pero no los hijos de Dios que existan en ese entonces. A veces la gente piensa sobre el famoso 666, que va a ser una época difícil por el número, porque dice, todos serán marcados. Pero si usted lee con cuidado Apocalipsis, se dará cuenta que no todos serán marcados. Serán marcados todos los que estén de acuerdo con el anticristo y quieran obedecerlo. Serán marcados.
Pero muchos judíos, como muchos cristianos, no aceptarán la marca. Para ellos será difícil, porque no podrán comprar y no podrán vender. No podrán ir para muchos lados. Algo que me llamó la atención ahora en la semana, que espero que sea una noticia falsa. Pero ya en un supermercado, no dicen el nombre, no dicen en qué lugar, ya pusieron un letrero en la puerta que dice cubreboca obligatorio y certificado de vacunación. Pues los que están vacunados van a poder comprar comida. Y los que no están vacunados, pues tendrán que comprar frijoles del vecino. ¿Entienden? Pero esto se parece mucho a aquellos días. Se parece mucho. Pero los hijos de Dios no tendrán marca ni en su frente ni en su mano. Irán a la tienda con su bolsa y lo primero que se dará cuenta el guardia es que no trae la marca. Y no trae la marca en su mano. Algunos han espiritualizado mucho que el chip de la tarjeta de crédito es esa marca. Hermano, en la Biblia no dice de eso. Juan no era tonto para equivocarse. Dice que es una marca. Que es una marca. Y seguramente con tinta indeleble para que no pueda ser ni borrada ni superpuesta. Así que este caballo blanco hablará de la paz de quien lo monta y muchos caerán de veras a los pies de este personaje. El segundo sello tiene que ver con el jinete que está montado sobre un caballo rojo. Dicen algunas versiones bermejo, pero el bermejo es el color rojo. Y este vendrá a representar la guerra. Dice Apocalipsis 6, 3 y 4, cuando el Cordero abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente decir, ven. Luego salió otro caballo, uno rojo ardiente. A su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. A este personaje se le da una espada grande. Note que el jinete quitará la paz. En esos 7 años de la gran tribulación, los primeros 3, como dijimos, es de paz. El anticristo hará una paz con la gente de aquel entonces. Pero ahora viene este jinete conquistando y a la mitad de los 7 años comienza una gran tragedia. Esto no tiene que ver con gente protestando por algo que no recibieron, como todo esto que hemos visto en muchos lados de gente protestando porque no han recibido lo que se les ha prometido. Esta será una gran guerra, como vimos la otra vez. Acuérdense de la gran batalla. El tercer sello tiene que ver con un jinete que monta un caballo negro. Este representa el hambre que vendrá. Apocalipsis 6, 5 y 6 dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente decir, ven. Y miré,
que ahí delante de mí había un caballo negro. Su jinete sostenía un par de escamas en la mano. Entonces escuché lo que sonaba como una voz entre las cuatro criaturas vivientes diciendo: 1 litro de trigo por el salario de un día y 3/4 de galón de cebada por el salario de un día, y no dañen el aceite y el vino. Cuando he visto todas esas fotografías antiguas, como la de Vietnam, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, que fue una guerra que le costó mucho dinero a los Estados Unidos y no la ganaron, ni con Rambo la ganaron, al contrario, perdieron. Yo tuve amigos que murieron en la guerra del Vietnam. Una fotografía que dio vueltas, y no estaba el internet, no estaba el Facebook y esas cosas, pero dio vueltas. Tan pronto apareció la fotografía, dio vueltas de un montón de niños, y al mero enfrente, una niña desnuda, porque los aviones estaban lanzando no balas, estaban lanzando bombas a base de un líquido que les quemaba el cuerpo. Yo me he de suponer que esa niña la ropa se le quemó con ese líquido. Fue algo tremendo, hermanos. Una fotografía que me llamó la atención también, que salió algunos años atrás en algún lugar que no quiero acordarme, pero un niño tirado en el suelo, muerto, y un buitre cerca de él. Nadie ahuyentaba el buitre y nadie levantaba el niño. Niños que murieron por hambre. Así que este caballo negro representa la hambruna como nunca el mundo ha padecido. Por eso es que se describe que un día de salario solamente sirve para 1 kilo de trigo, aunque 1 litro y 1 kilo no son exactamente igual, pero más o menos es la medida. Que las 3/4 partes de un galón era para poner cebada, pero por alguna razón les dice que no dañen el aceite y el vino. En muchas partes del mundo, hermanos, hay hambre. En muchas partes del mundo no hay agua potable. En muchas partes del mundo hay miles y miles de niños cuyos padres han muerto, o los padres los han abandonado o se los han quitado. Esto ha sucedido en todas las guerras que el mundo ha tenido. Algo que me llamó la atención ahora en la semana, de un niño de estos que han estado devolviendo de la frontera de México a Estados Unidos. Un niño que grita, no sé cómo lo hace, que si alguien lo quiere adoptar, él sabe lavar trastes y puede ocuparse de su cuarto, y así está la situación. Pero en aquel día será peor. No solamente Israel, sino todo el mundo. Así como hoy día mueren millones de hambre, en aquel día morirán más millones todavía. Y todo por haber rechazado a Cristo Jesús. Qué terrible noticia, ¿verdad? El cuarto sello habla de un jinete verde pálido. Esta representa también la muerte. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, escuché la voz de la cuarta criatura viviente decir: ven. Y miré, y allí delante de mí había un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se le dio poder, tanto a la muerte como el Hades, sobre 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, hambre y peste, y por las bestias salvajes de la tierra. Hermanos, cosa horrorosa. La palabra griega
para pálido, describe el aspecto ceniciento de un cadáver sin sangre. Una cuarta parte de la gente va a morir. En aquel entonces morirán 1.800 millones de personas. Hasta hoy dicen los que saben que solamente han muerto 100 millones en todas las guerras hasta el día de hoy. Ahora, parece imposible matar a tanta gente en tan poco tiempo. Todas las revoluciones del mundo que ha habido en los distintos países han matado mucha gente. Pero esto no será tan fácil. ¿Se acuerdan las armas antiguas? Los denominados mosquetes. Lo que tardaba el soldado para preparar la carga. Tenía que ponerlo en el suelo, tenía que sacar pólvora de una especie de corno, tenía que echarle bolas, tenía que empujarle, ponerle una especie de tapón y apenas estaba listo para disparar. En aquellos días, hermanos, no se utilizará nada de esto. Cuando la guerra del Japón, los Estados Unidos dominaron la situación, cuando volcaron la primera bomba atómica sobre Hiroshima. En cuestión de segundos murieron millones de personas, pero en aquel día será peor, una especie de onda nuclear. Estaba leyendo el otro día cómo es las ondas nucleares y miré que las ondas nucleares es como si donde cayera la bomba absorbiera todo el aire de ahí, de esa parte, y luego hacía que el aire regresara con fuerza al lugar donde estaba vacío. Y según los expertos, ese es el daño que hacen las ondas nucleares. Pero los sellos que siguen son muy distintos. El quinto sello describe a los creyentes mártires que morirán por Jesús durante la gran tribulación. Dice de 9 al 11 del capítulo 6, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido asesinados a causa de la palabra y el testimonio que habían mantenido. Gritaron en voz alta: ¿cuánto tiempo, Señor soberano, santo y verdadero, hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y venos y vean nuestra sangre? Luego a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros sirvientes y hermanos que iban a ser asesinados como lo habían sido. Todo un espectáculo. Si alguien diría: a mí me gustaría estar en el periodo de la gran tribulación, hermano, estas cosas, entonces le tendrían que pasar. Le tendrían que pasar. Estas personas han sido martirizadas, han sido sacrificadas porque tienen una lealtad, un profundo amor por Jesucristo. Todo el que diga: yo tengo un amor por Jesucristo, le tengo que decir: prepárese para morir. Porque los que aman al Señor Jesús deben estar listos para morir. Porque podría ocurrir algo que se asemeje. Estos mártires son especiales. Hombres y mujeres que morirán por Cristo Jesús. En toda la historia del mundo, desde que Cristo ascendió a los cielos, ha habido mártires. Ha habido hombres y mujeres derramando su sangre como en la arena, en el famoso Coliseo de Roma, que ahorita es turístico.
Y mucha gente se acerca para ver, pero fue un lugar deprimente. Las bestias salvajes hicieron presas de los creyentes. Otros fueron decapitados, otros más, sus cuerpos fueron despellajados. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial el señor Hitler mató a muchas personas despellejando sus espaldas para forrar sus libros de la biblioteca. Un simple rasguñito, ¿cómo nos duele, verdad? O cuando nos golpeamos y se nos va un pedacito de piel para atrás. ¡Ay, mi vida! Ahora quitarte la espalda de piel de tu espalda y de tu estómago, que son las partes más anchas, bueno, se necesita ser sádico para hacerlo. Pero hay muchos creyentes que sufrirán, pero el Señor tiene recompensas para ellos. Primero les da túnicas blancas y luego les dice: esperen, todavía no termina lo que tengo para este mundo. Como si el Señor se estuviera esperando hasta tener un número grande de más creyentes de todo el mundo. Y el Señor pues lo va a permitir. El sexto sello es un holocausto nuclear, lo que mencionaba hace un ratito. Dice Apocalipsis 6, 12 al 14. Observé cómo abría el sexto sello. Primero hubo un gran terremoto. Luego el sol se volvió negro, como un cilicio hecho de pelo de cabra. Toda la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas en el cielo cayeron a la tierra, mientras los higos tardíos caían de una higuera cuando son sacudidos por un fuerte viento. Y el cielo retrocedió como un pergamino rodando hacia arriba, y cada montaña e isla fue removida de su lugar. Esta es la descripción de Juan para este holocausto. La tierra pareciera que se enrollara como un pergamino. Él en su mente tenía el pergamino de Apocalipsis y a él le pareció que la tierra se enrolló. Como dije hace un rato, en una explosión nuclear, la atmósfera retrocede y deja un espacio vacío de aire y luego regresa para ocupar el lugar vacío, y ahí es donde se produce la tremenda explosión. Las estrellas caen del cielo. La palabra griega estrella es la descripción de los meteoritos. Los meteoritos, como nunca será ahora por el telescopio Hubble que lo acaban de remozar, quitarle partes, ponerles nuevas, que está mandando fotos y fotos y fotos de todos estos meteoritos que se acercan peligrosamente a la Tierra. El más cercano se acercó a 1 millón de kilómetros de distancia, pero ya lo de la NASA consideraron que era demasiado cerca. Cuando los meteoros atraviesan la atmósfera, cogen un color brillante como de fuego, porque es fuego. Los que han golpeado a la Tierra han hecho hoyos grandísimos. Las explosiones han oscurecido el sol. Este oscurecimiento ha sido por horas, como aquel volcán en Santa Elena, en Estados Unidos, que oscureció el sol por un tiempo bastante largo. En aquellos días, el sol se oscurecerá por 2 años o más. Sucederá un invierno causado por una explosión nuclear
que hace que el sol se oscurezca por más de 2 años, hermanos míos, la gente realmente va a sufrir. Pero mire cuál es la reacción humana. 6:15 al 17. Dice, entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos, y cada esclavo y cada hombre libre se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Llamaron a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién la podrá soportar. O sea, en aquellos días, que no será nada bonito, mucha gente se dará cuenta que el juicio de Dios está actuando, pero lejos de arrepentirse de sus pecados, prefieren huir y esconderse, como cuando los niños se asustan y se esconden debajo de la cama o debajo de las cobijas. Estos no buscan una cama para esconderse, buscan una cueva profunda, una montaña alta que tenga un resquicio para meterse en medio de ella y no darse cuenta o no mirar que el juicio de Dios ha llegado. Decirle a Dios tantas veces que no es la cosa más terrible que puede suceder. Y usted y yo tenemos familiares que cuántas veces nos han dicho que no. Que ya al último los vemos y ya mejor no les decimos nada. Pero es terrible eso. Y termino hablando sobre el 7º sello. Representa el silencio. Esto ya no está en el capítulo 6. Ahora está en el capítulo 8. Versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. El pastor de Tucson dice que cuando los que estaban en el cielo vieron el horror que estaba a punto de desatarse en la tierra, sus bocas se abrieron. O sea, es una figura de estar atónito. Cuando vemos alguna cosa que no habíamos visto, ¿no es cierto? Abrimos la boca. En aquel entonces ocurrirá, porque no pueden creerlo. Pero después de todo este desastre, 30 minutos de un silencio, pero será un silencio realmente que nadie ha padecido en el mundo. Si usted cree que tiene silencio en su casa porque ya sus hijos ya se fueron, ya tienen sus propias familias y cierra sus puertas y se puede acostar a dormir, no, este silencio va a ser peor que este que nosotros padecemos. Lo vamos a sentir, lo vamos a palpar, nos vamos a dar cuenta de que algo va a ocurrir. Y luego, después de los 30 minutos de silencio, suena la primera trompeta. ¿Qué estará pasando en el corazón de Dios? El pastor Roger dice que es que Dios está teniendo que destruir la misma creación que Él hizo y le está rompiendo el corazón. O sea, ha llegado a su creación, ha llegado al final. El mundo y todo lo que vemos, Dios lo creó. Él lo hizo con su voz. Al único que hizo con sus manos fue al hombre y a la mujer. Pero lo demás, su voz fue suficiente. Y ahora tiene que destruir el mundo. Por eso, hermanos, aunque tiemble, el mundo no se va a acabar. Nomás porque al hombre le parece.
El mundo se va a acabar en aquel día. Y Pedro dice, ¿cómo será? Los elementos ardiendo. Este mundo no va a acabar con lluvia. Dios en su infinita misericordia, hermanos, quiere que no veamos estas cosas como algo curioso, como algo para agrandar nuestra fantasía, que nos demos cuenta que son realidades, que si ahorita creemos que el mundo está peor, mañana estará todavía peor. Este mundo no va a cambiar, hermanos. Aunque nos digan los políticos que el mundo va a cambiar, no, este mundo no cambia, no va a cambiar, porque todo se está preparando para aquel día cuando el Señor ha de venir. Por eso estamos aquí, demos gracias a Dios. Me da mucha tristeza que tenemos este espacio y todavía haya huecos. Y la gente esté tan a gusto en su casa comiendo pastel, comiendo tamales y enchiladas. Y no se preocupan. Claro, no hemos hecho, hermanos, algo grandioso que Dios deba de recompensar con $1,000,000 para cada uno. No, hermanos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Ahora solamente abramos nuestras bocas y digámosle a la gente, a este mundo no le esperan más que malas cosas. Prepárese y escuche la voz de Dios, de seguramente Dios le está hablando. Yo no sé si Dios lo va a hacer con todos, porque al final de cuentas es su soberanía. Pero muchas cosas que la gente hace, me hace comprender que no quieren escuchar. Ni aunque Dios les hablara en persona y audiblemente, se resistirán como estos que vimos aquí. Huirán de Dios para no oírle. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, estamos aquí reunidos para recordar aquel día cuando tú harás lo que ya tienes planeado para la historia de este mundo. Sabemos que aún al final de estas cosas habrá mucha gente que te rechazará. Pero aquí estamos, Señor, porque hemos respondido a tu llamado. Ayúdanos a vivir según tu palabra y ayúdanos para hablarle a las personas de cómo tú eres misericordioso. Bendice a todos, pues, aquí. Si hay enfermedades, Señor, síguelos socorriendo. Seguimos pidiendo por la familia Vega para que sus ojos sigan enjugados por la tristeza que ellos han sentido por la partida de nuestra hermana. Así como ellos, bendice a otros más que quizás no sabemos sus nombres, pero están pasando por necesidades realmente agudas. Llévanos en paz a nuestras casas, Señor. Bendice esta ofrenda que recogemos. Gracias porque has estado proveyendo para todo lo que esta congregación tiene como gastos. Llévanos en paz a nuestras casas y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.